Acá les voy a contar la resolución del cuestionario que les propuse. Las preguntas que les voy a ir mostrando, se las voy a ir mostrando con su respectiva resolución, o sea, con la respuesta correcta, pero van a aparecer posiblemente en un orden distinto al orden en el que ustedes completaron el cuestionario, porque seguramente entre ustedes también lo completaron en un orden distinto porque aparecían en un orden aleatorio, o sea, no seguía siempre un mismo orden el cuestionario al momento de completarlo. La que a mí me aparece como primera pregunta es si la ecuación 5x² más y menos 3 igual a 0 corresponde a la ecuación de una recta. Acá la respuesta es no. Nunca cuando una incógnita tenga un exponente diferente de 1, se va a corresponder con la ecuación de una recta. Nunca la ecuación de una recta va a ser una ecuación justamente con alguna de las dos incógnitas con exponente mayor a 1. Siempre el exponente de las incógnitas va a ser 1. Por eso directamente no aparece escrito el exponente, porque vale 1. En este caso, la x, que es una de las incógnitas, está al cuadrado. Ese simbolito de ahí significa elevar al cuadrado. O sea, el simbolito acompañado de un 2. Eso implica que la x está elevada al cuadrado. Cuando aparece eso nunca va a ser la ecuación de una recta. Ni elevado a la 2, ni elevado a la 3, nada de eso. Ninguna de las dos incógnitas puede tener un exponente diferente de 1. Ya cuando aparece algo así, eso lo tenemos que cancelar porque no corresponde a la ecuación de una recta. Nos olvidamos de que eso puede ser una recta. Vaya a saber uno qué representación es, pero de una recta, no podemos hablar. Siempre las ecuaciones de las rectas, las incógnitas o la incógnita que aparezca, tiene que tener como exponente el número 1 y por eso no va a aparecer escrito. Acá tenemos otra ecuación y bueno, de las tres opciones, como esta ecuación particularmente tiene una sola incógnita, no deja de ser una recta por eso. Sigue siendo una recta. En este caso la incógnita que aparece es la x. Cuando la x es la única incógnita que aparece en la ecuación, la recta obtenida es paralela al eje de las ordenadas, o sea, al eje vertical o también llamado eje de las y. Cuando aparece la x, solamente la x en la ecuación, la recta va a ser una recta paralela al eje de las y. Cuando aparezca solamente la y, la recta va a ser una recta paralela al eje de las x, o al eje horizontal o al eje de las abscisas. La ecuación de una recta, al representar en el plano el conjunto solución de la ecuación de esa recta, siempre vamos a obtener los infinitos puntos que forman a esa recta. El conjunto solución de una ecuación, de la ecuación de una recta, está formado por infinitos pares ordenados. Pero esos pares ordenados, al representarlos en el plano, son los infinitos puntos que forman a la recta. Quizás se podían haber confundido con la opción de infinitos pares ordenados. Siempre tenemos pares ordenados porque tenemos un valor para la x y un valor para la y. Al tener dos incógnitas, necesitamos de un par ordenado, que sean los que verifican la ecuación. Nosotros vimos en las actividades anteriores que esos pares ordenados son infinitos siempre. Ahora, cuando los representamos en el plano, esos pares ordenados pasan a ser puntos del plano. Y esos puntos van a ser justamente los que van a formar la recta. La ecuación y menos 5 igual 0, como acá tenemos una ecuación con una incógnita y esa incógnita es y, la recta obtenida va a ser paralela al eje de las abscisas o al eje de las x. Es como que se intercambia. Pero igualmente sigue siendo la ecuación de una recta. Tiene solo la particularidad de que es paralela al eje de las abscisas, eje de las x o eje horizontal, como le quieran llamar. Pero sigue siendo una recta, no por tener una incógnita
deja de ser una recta. Y acá es algo donde lo podemos aplicar. Menos 5i menos 9 igual 0, ¿es la ecuación de una recta? Sí, esa es la respuesta. Porque justamente tenemos una igualdad, por lo tanto va a ser una ecuación. Hay al menos una incógnita, y esa incógnita tiene como exponente el 1. No está ni elevada al cuadrado, ni elevada al cubo, ni a la 4, nada de eso. El exponente es 1, por eso no lo escribimos, el exponente de la i, que es la única incógnita que aparece. Pero no se queden con la idea de que la ecuación de una recta tiene que tener dos incógnitas, si no, no es una recta. Es una recta y particularmente cumple que es paralela al eje de las x, o eje de las abscisas. Pero sigue siendo una recta. Luego, 3x menos 6y es igual a 0 si es la ecuación de una recta o no. Y la respuesta es sí. No tiene por qué tener término independiente. O sea, no es que siempre tiene que aparecer un número multiplicado por x, un número multiplicado por y un término independiente igual a 0. Puede perfectamente aparecer solo la x, puede perfectamente aparecer solo la y, o puede aparecer la x y la y, o pueden aparecer esos mismos casos con algún término independiente. Lo importante para dar la ecuación de una recta es que haya una igualdad, porque si no directamente no es una ecuación. Que por lo menos haya una incógnita, o la x o la y, o ambas, pero una incógnita tiene que haber, si no tampoco es una ecuación. Y que el exponente de las incógnitas, o de la incógnita que aparezca, sea 1. Ya cuando aparecen cosas al cuadrado, cosas al cubo, a la 4, eso ya no se va a corresponder con la ecuación de una recta. Más adelante vamos a ver un caso particular de cuando aparece algo al cuadrado, pero nos vamos a dar cuenta ahí que una recta no va a ser, porque ninguna incógnita elevada al cuadrado me puede dar en el plano una recta. Después, el conjunto solución de la ecuación de cualquier recta tiene infinitos elementos que son pares ordenados, infinitos elementos que son números, o dos elementos que son pares ordenados. Siempre van a ser infinitos elementos, y eso lo habíamos visto en la actividad 1, 2 y 3 que hicimos al principio del repartido, son las que aparecen al principio. Siempre en estas actividades ustedes podían proponer infinitas parejas de números. Y a su vez van de a dos, por eso justamente son parejas. Por eso no me sirve la opción de infinitos elementos que son números. Porque como tenemos una ecuación con dos incógnitas, siempre vamos a necesitar un valor para una incógnita y otro valor para la otra. Entonces siempre vamos a ir formando el conjunto solución con dos parejas. Perdón, con una pareja, o sea, con dos números. Pero como las parejas son infinitas, o esos pares ordenados son infinitos, el conjunto solución va a estar formado por justamente infinitos pares ordenados o infinitas parejas. No van a ser números sueltos porque tenemos dos incógnitas. Entonces, cada solución va a tener que tener un valor para una incógnita y un valor para la otra. Y tampoco son dos elementos, porque por ejemplo, cuando nosotros buscamos en la primera actividad pares ordenados que sumaran 15, teníamos infinitas posibilidades. Tenemos el 14 y el 1, el 16 y el menos 1, el 0 y el 15 y el 0, el 7 y el 8, el 9 y el 6, y así podemos seguir proponiendo ejemplos incluso con también números decimales y demás. Entonces, eran infinitos y siempre van de a dos. Después, cada elemento del conjunto solución de la ecuación de la recta es un par ordenado. Un punto es cuando represento el par ordenado en el plano, pero no es el conjunto solución. En realidad es como la forma que tengo de representar en el plano al conjunto solución, no es el conjunto solución en sí. Un número tampoco, si la ecuación tiene dos incógnitas, necesito un valor para cada una. Entonces, un número solo no puede ser los que formen al conjunto solución.
cada elemento del conjunto solución de la ecuación de una recta va a ser un par ordenado. Por ejemplo, si la ecuación de la recta es x más y igual 15, tengo un valor para la x y un valor para la y. Y así voy formando todos los pares ordenados que pertenecen al conjunto solución de esa ecuación. Por ejemplo, el 7 y el 8 es un elemento que pertenece al conjunto solución de la ecuación. Por ejemplo, que la x valga 7 y que la y valga 8. Ahí tengo un elemento del conjunto solución. El 0 y el 15. Ahí tengo otro elemento del conjunto solución. Y así puedo seguir proponiendo elementos del conjunto solución, pero siempre van de a dos, siempre son parejitas, porque necesito un elemento para la x y un elemento para la y. De ahí la diferencia con el conjunto solución que se trabaja en segundo año con ecuaciones de una incógnita. Ahí sí son números porque solamente necesito un número porque hay una sola incógnita. Después, la ecuación 3x más 8 igual 0, que también corresponde a la ecuación de una recta. En ese caso sería una recta paralela al eje de las y, porque tiene solamente la incógnita x. Acá dice que es igual a 3x igual menos 8. Y en realidad, si de la ecuación 3x más 8 igual a 0 despejamos el más 8, obtenemos 3x igual menos 8. Era aquello de el despejar, el pasar hacia el otro lado, como dicen ustedes, con el signo contrario. Entonces me queda 3x igual a menos 8. O sea que sí es lo mismo porque el más 8 lo pasamos con el signo contrario y queda menos 8. Entonces era verdadero. Y eso básicamente es la resolución del cuestionario. Es básicamente recordar que en las ecuaciones de recta siempre tenemos una igualdad, que siempre tiene que aparecer al menos una incógnita y que de esas incógnitas que aparecen, ya sea que aparezca una o que aparezcan las dos, siempre se debe cumplir que el exponente de ambas tiene que ser 1 y por eso es que no aparece escrito, porque elevar a la 1 es como no hacer nada. Pero no pueden aparecer ni al cuadrado, ni al cubo, ni ninguno de esos términos.